Bueno, buenas tardes a todos ustedes, gracias por su asistencia. Bueno, esta mesa redonda está en el contexto del seminario sobre elecciones estatales que se organiza cada año en conjunto con la Fundación Naumann, el Instituto Federal Electoral, el Instituto Electoral del Distrito Federal, y en este caso tenemos la participación del Instituto Electoral del Estado de México, y la mesa, que es la quinta mesa del programa, se ubica en el contexto de la segunda feria del libro en materia electoral, que en este año estamos organizando en el Instituto Electoral del Estado de México. Y esta mesa cuenta entonces con la participación de los académicos y consejeros electorales que se encuentran aquí con nosotros. Los voy a ir presentando uno por uno, dependiendo, bueno, en el momento en el que les toque su participación. Y en este sentido se estarán tocando 4 entidades, que son Campeche, Colima, Guerrero y Estado de México, que son las entidades que tenemos en esta ocasión. Y eso obviamente con respecto a las elecciones que se realizaron en este año en todas ellas, en particular los aspectos locales. En una primera instancia tenemos la participación de Susana Pech Campos, que sin embargo, debido a que tenía algún compromiso, no pudo estar con nosotros. Ella es investigadora de la Universidad Autónoma de Campeche, y sin embargo nos ha enviado su ponencia, que de alguna manera será explicada y leída por Antonio Faustino, quien la platicó con ella para poder hacer una reseña muy breve de ella. Muchas gracias. Bueno, buenas tardes a todos. Yo les voy a leer la presentación de la doctora Susana Pech, quien se disculpa por no estar en esta sesión, pero agradece la oportunidad. Los partidos políticos y las elecciones locales en el estado de Campeche, 2012. En el estado de Campeche se efectuaron elecciones locales concurrentes con la elección federal el 1 de julio de 2012. En este proceso electoral ordinario se eligieron a los diputados integrantes de la 61ª legislatura del Congreso local, además a las autoridades político-administrativas de 11 municipios y 20 juntas municipales. Derivado de ello, en este documento se hace una presentación de los resultados electorales y sus efectos en la conformación de los órganos de gobierno y representación en el estado de Campeche, así como los reacomodos generados por las elecciones en el sistema de partidos local. La titularidad del Poder Ejecutivo Estatal y el predominio del Partido Revolucionario Institucional. El estado de Campeche se ha caracterizado por estar gobernado desde 1949 por el Partido Revolucionario Institucional, cuya hegemonía se mantuvo inalterable hasta 1991. Cabe destacar que el aumento de la competitividad electoral se dio a partir de la elección de 1997, pero aún no se ha presentado la alternancia partidista en la titularidad del Poder Ejecutivo Estatal. Con respecto al proceso electoral de 1997, es importante mencionar que una ruptura interna ocasionó que los miembros importantes del PRI renunciaran a su militancia partidista e ingresaran al Partido de la Revolución Democrática. En consecuencia, la competitividad electoral se hizo presente al estar protagonizada por candidatos vinculados al PRI que se manifestaban contra la hegemonía del mismo en el sistema partidista, que estaba apoyada con el control del gobierno estatal sobre los órganos electorales y con el uso de recursos públicos gubernamentales a favor del PRI. Si bien el PRD registró un aumento en su votación, la posterior salida de los expriistas de la organización partidista ante problemas internos ocasionó que el lugar ocupado como segundo competidor fuese perdido.
En las siguientes elecciones de gobernador del estado, efectuadas en los años 2003 y 2009, la competitividad para el PRI se presentó por parte del Partido Acción Nacional, cuyo fortalecimiento se dio al incorporar a expriistas, por la influencia adquirida al ser partido en el gobierno federal a partir del año 2000, y al hacerse presente el aumento de prerrogativas estatales a favor de los partidos políticos, que incentivaron a ciudadanos a incorporarse al padrón de militantes de Acción Nacional. La última elección de gobernador se realizó el 5 de julio de 2009 y fue ganada por un militante del PRI, Fernando Ortega Bernés, con un amplio margen de votos con respecto al candidato del PAN. Los resultados electorales se presentan en la siguiente tabla, la tabla número 1. El candidato del PRI estaba coaligado con Nueva Alianza. Ganó con 172.786 votos, lo que representa el 51.01% de la votación total emitida, que fue 338.718. En tanto, el candidato del PAN obtuvo 146.536 sufragios, lo que representa el 43.26% de la votación total emitida. En tanto, los demás partidos y sus candidatos no obtuvieron ni el 1% de la votación total emitida. La poca presencia política en el sistema partidista y en la preferencia del electorado hizo que el Partido Socialdemócrata perdiera su registro y al no obtener el 2% de la votación en las elecciones de diputados locales. La conformación del Congreso del Estado y el predominio del Partido Revolucionario Institucional en el proceso electoral ordinario 2012. Así, en un contexto estatal en la cual la titularidad del Poder Ejecutivo está en manos de un miembro del PRI, el 1 de julio de 2012 se llevaron a cabo las elecciones locales ordinarias para renovar la integración de la Cámara de Diputados y la titularidad de las autoridades de los municipios y juntas municipales que estarán en funciones durante el periodo 2012-2015. El estado de Campeche está dividido en 21 distritos uninominales y la legislatura estatal está integrada con 35 diputados, 21 son electos por el principio de mayoría relativa y 14 por el principio de representación proporcional. El proceso electoral local del año 2012 participaron el Partido Acción Nacional, la coalición Compromiso por Campeche, integrada por el PRI, Partido Verde Ecologista de México, la coalición Morena, integrada por el Partido del Trabajo y el Partido Movimiento Ciudadano, y Nueva Alianza. Los resultados correspondientes a la elección de diputados locales, mediante el principio de mayoría relativa, evidencian claramente el predominio del PRI como líder de la coalición y con sus militantes encabezando las candidaturas, ya que obtuvo el triunfo en 20 distritos uninominales. En tanto, el PAN apenas logró ganar un distrito electoral. Esta situación coloca al PRI en una posición predominante en el sistema partidista local. Como se señaló con anterioridad, aunque el PRI y el Partido Verde Ecologista de México formaron una coalición, los candidatos triunfadores están vinculados directamente con el PRI, lo que demuestra su fuerza electoral, como se puede observar en la tabla siguiente, tabla número 2, donde se menciona el partido político triunfador según distrito electoral uninominal. Una vez realizado el cómputo definitivo de la elección de diputados locales el domingo 1 de julio, después de las resoluciones de los recursos legales interpuestos por los partidos, ante las instancias de la justicia electoral, los resultados electorales fueron los siguientes. En la tabla 3, por favor. Como se puede observar, la coalición Compromiso por Campeche, PRI Partido Verde, obtuvo 169.814 votos, que representa 45.97% de la votación total emitida,
el PAN 114.287 votos, que representa el 30.94%, el PRD 26.207, que representa 7.09%, Nueva Alianza 21.481, que representa 5.81%, la coalición Morena, Movimiento Ciudadano PT 18.486, que representa el 5.0%. La votación total emitida fue 369.333 votos, de los cuales 350.275 fueron válidos, es decir, el 94.84%, y 19.058 anulados, el 5.16%. Como todos los partidos y coaliciones obtuvieron el porcentaje mínimo requerido, que es el 3% de la votación total emitida, equivalente a 11.079 votos para participar en la asignación de diputados por el principio de representación proporcional, la aplicación de dos límites establecidos dieron como resultado que el PAN le correspondiesen 8 escaños, 2 al PRD, 2 a la coalición Morena, 1 PT y 1 Movimiento Ciudadano, y 2 a Nueva Alianza, como se ve en la tabla 4. Así, los resultados electorales convertidos en escaños en la legislatura local nos evidencian un pluralismo limitado en la representación proporcional. La presencia de los partidos opositores al PRI en la Cámara de Diputados en el estado de Campeche ha estado apoyada por la elección de legisladores mediante el principio de representación proporcional, ya que mientras no estaba contemplada en la legislación electoral local, el PRI ganó de manera continua las elecciones en los distritos uninominales. Hasta la 50 legislatura, que va de 1980 a 1983, se eligieron solamente diputados de mayoría relativa y todos los escaños fueron ganados por el PRI, como se ve en la tabla 5. En el caso del estado de Campeche, la debilidad de los partidos opositores al PRI era tal que inclusive cuando se introdujo la representación proporcional en el Congreso del Estado en 1983, apenas podían obtener escaños, como se puede observar en la siguiente tabla, tabla número 6. Como se puede observar, las barreras legales han reducido la obtención de escaños de representación proporcional del PRI. Comparación de resultados electorales de diputados locales 2009 y 2012. Con respecto a las elecciones efectuadas en 2009, el incremento de triunfos del PRI en los distritos uninominales se evidencia, ya que en la conformación de la 60 legislatura estatal, la coalición Unidos por Campeche tuvo 20 diputados, 17 electos por el principio de mayoría relativa y 3 de representación proporcional. Pero al formarse los grupos parlamentarios, 3 correspondieron a Nueva Alianza y 17 al PRI. El PAN tuvo 4 diputados electos por el principio de mayoría relativa y 10 por el principio de representación proporcional. Y al Partido Verde Ecologista de México correspondió un diputado electo por el principio de representación proporcional. En tanto, 4 partidos quedaron sin representación parlamentaria: el PRD, el PT, Convergencia y el Partido Socialdemócrata, que, como señaló con anterioridad, perdió el registro. A continuación se presentan los resultados de las elecciones 2009 y 2012, considerando los triunfos por partido político y coalición. Véase tablas 7 y 8. La elección de ayuntamientos en el estado de Campeche y el predominio del Partido Revolucionario Institucional en el proceso electoral ordinario.
el predominio del Partido Revolucionario Institucional como parte de la coalición Compromiso por Campeche, integrada por el Partido Ecologista de México, también se evidenció en la elección de los ayuntamientos del Estado de Campeche en el pasado proceso electoral 2012. La entidad federativa se divide en 11 municipios y todos han quedado gobernados por el PRI. El Partido Verde Ecologista y sus candidatos quedaron registrados como miembros de los ayuntamientos, como síndicos y regidores de la coalición Compromiso por Campeche. La tabla 11 presenta los resultados de la elección de ayuntamientos en el proceso electoral ordinario 2012. Como resultado del proceso electoral 2009, el PAN había logrado gobernar 5 municipios, incluida la capital del estado. Sin embargo, uno de los factores que ha intervenido en el retorno del PRI y sus candidatos encabezando a los ayuntamientos ha sido originado por el hecho de que las administraciones municipales opositoras al PRI han presentado deficiencias en la prestación de los servicios públicos, lo que ha generado un gran descontento entre la población. En la tabla 12 se puede observar qué coalición o partido político ganó la contienda para la elección de ayuntamiento en el año 2009. Véase tabla 12. La elección de juntas municipales en el estado de Campeche y el dominio del Partido Revolucionario Institucional en el proceso ordinario 2012. Por último, respecto a la elección de autoridades de las 20 juntas municipales que integran los municipios del estado de Campeche, la coalición Compromiso por Campeche, con el PRI encabezándola, ganó 17 de ellas, en tanto que el PAN solo logró ganar 3. Tabla 13, por favor. Los resultados electorales, considerando los votos y cargos obtenidos por los partidos políticos, nos demuestran que el PRI sigue siendo el competidor más fuerte en las contiendas electorales y su predominio en el sistema de partidos sigue vigente. Inclusive los partidos Nueva Alianza y Partido Verde Ecologista de México se han coaligado en las últimas elecciones para obtener votos y cargos, en tanto el PRD y el PAN, que han sido los opositores más fuertes en algunos procesos electorales, en el pasado se han enfrentado a una multiplicidad de problemas internos ocasionados principalmente por el reparto de los incentivos selectivos que los ha hecho debilitarse como organizaciones y en consecuencia perder la confianza del electorado. El PAN se vio rechazado en el proceso electoral 2012 por muchos electores por la poca efectividad de los gobernantes y representantes para resolver problemas y satisfacer necesidades básicas de la ciudadanía, especialmente vinculadas con la prestación de servicios públicos. Por otra parte, a Nueva Alianza y el Partido Verde les ha resultado beneficioso unirse al PRI, como también ha sucedido con el PT y el Movimiento Ciudadano al unirse con el PRD, ya que como parte de las coaliciones han logrado contar votos no solo para mantener sus registros, sino para ser partícipes del reparto de escaños, gracias a la existencia de la elección de representantes y gobernantes a través del principio de representación proporcional. Eso sería todo, muchas gracias. Gracias a Antonio Faustino por leer la ponencia de Susana Pech. Y seguimos con Jorge Gerardo Flores, quien toca el caso Colima. Jorge Gerardo Flores Díaz es licenciado en Ciencias Políticas y Administración Pública por la UNAM, tiene un diplomado en Derecho Electoral por el Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM, también estudió la maestría en Ciencias Políticas por la UNAM, y la última obra publicada es El Poder de la Amenaza, revisando la selección de candidatos a gobernador en el PRI en el Estado de México, en coautoría con Gustavo Martínez, publicado en el último número de la Revista Mexicana de Derecho Electoral. Actualmente se desempeña como profesor en la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la UNAM. Muchas gracias, Gerardo. Gracias. Buenas tardes. Antes de comenzar mi intervención, quisiera señalar que es para mí un gran honor poder participar en este instituto, particularmente en este seminario, y al lado de tan destacados especialistas del estudio de los partidos políticos y los sistemas electorales en México. Yo voy a dividir mi participación en 3 partes. En la primera voy a describir la manera en que se configura el poder público en el Estado de Colima.
En la segunda voy a señalar cómo se desarrolló el proceso electoral y cuáles fueron los resultados del mismo en la elección de este año. Y en la tercera voy a tratar de ubicar los resultados de esta elección dentro de las tendencias de votación observadas en el Estado desde el año 2000. Primero, si pasamos a la primera, por favor. El Congreso de Colima está formado por 25 diputados, 16 electos mediante el principio de mayoría relativa en 16 circunscripciones o distritos uninominales y 9 de ellos electos mediante el sistema de representación proporcional en 2 rondas de asignación. Y esta es una característica, digamos, interesante del sistema electoral de Colima. Y esta es la primera elección en que se aplica esta nueva regla. En una primera ronda de asignación, todo partido político que haya obtenido al menos el 2.5% de la votación tiene derecho a que se le asigne un diputado de representación proporcional, y los diputados sobrantes son asignados con base en una segunda ronda de votación mediante el sistema de cociente electoral y el de resto mayor. El umbral mínimo para acceder a la representación es el 2% y para mantener el registro. Esta manera de elegir diputados data del año 2000, porque anterior a ello nada más el Congreso constaba de 20 diputados, 12 de mayoría relativa y 8 de representación proporcional. Pasamos a la siguiente, por favor. El Estado está formado por 10 municipios, sin embargo, 4 de ellos sobresalen por concentrar la mayor cantidad de población del Estado. Estos son, como puede verse en la gráfica, Villa de Álvarez, Tecomán, Colima y Manzanillo. Los demás no pasa su representación del 4% y los otros tienen en promedio el 20% de la población del Estado. Pasamos a la que sigue, por favor. Esto en cuanto a la configuración, cómo se eligen los representantes en Colima. Además, hay un gobernador electo cada 6 años, pero en esta ocasión no se eligió tal figura política. En las elecciones de este año compitieron 6 partidos de manera individual y 2 más se unieron en una coalición. Participó el PAN, el PRD, el PT, el Partido Verde, Movimiento Ciudadano y Asociación por la Democracia Colimense, un partido político local al que me voy a referir en unos momentos. Además, participó la coalición Comprometidos por Colima, que estuvo formado por el PRI y el Partido Nueva Alianza. Pasamos a la que sigue. Bueno, durante el desarrollo de la contienda se observaron varios de los problemas o vicios que pudimos observar durante el desarrollo de la contienda a nivel federal, como fue el nulo respeto a los tiempos legales establecidos para realizar campañas proselitistas en época de selección de candidatos pre-campaña y luego en la campaña constitucional. También se utilizaron encuestas mandadas a hacer por los propios partidos como herramientas de propaganda electoral. También se observaron enfrentamientos entre el PRI y el PAN, que son los 2 partidos mayoritarios, quienes se acusaban mutuamente de destrucción de propaganda electoral. Y por último, también pudimos observar choques entre grupos de priistas e integrantes del movimiento Yo Soy 132, que al igual que a nivel federal, mientras los primeros se manifestaron en contra del candidato del PRI y el Partido Verde, los segundos, digamos, estaban en contra. Incluso los integrantes del movimiento Yo Soy 132 manifestaron en reiteradas ocasiones que estos eran agredidos físicamente por los simpatizantes del PRI. Bueno, los resultados de la votación en la siguiente lámina se pueden ver, por favor. Favorecieron de manera más marcada al PRI. Obtuvo el triunfo en todos estos municipios, en Almería, en Ixtlahuacán, Minatitlán, Colima, Tecomán y Villa de Álvarez, pero sobresalen estos últimos 3 porque son 3 de los 4 que concentran el grueso de la población del Estado. Consiguió 11 diputados, 9 de ellos de mayoría relativa y 2 de representación proporcional. El segundo lugar lo obtuvo el PAN, ganando 3 municipios, pero consiguiendo el triunfo el Manzanillo, que es el municipio más poblado del Estado. Obtuvo además 7 diputados, 9 de ellos bajo el principio de mayoría relativa y 1 bajo el principio de representación proporcional. El PRD obtuvo por primera vez en su historia el municipio de Cuauhtémoc, municipio que, no obstante, es un municipio con alrededor del 3% de la población del Estado. El resto del Congreso local estuvo integrado por un representante del PT, 1 del Verde y 2 del Partido Nueva Alianza. Cabe destacar que el PRI perdió la mayoría absoluta. La mayoría absoluta son 13 diputados en el Congreso, obtuvo nada más 11. Sin embargo, en una posible coalición con el Partido Nueva Alianza, partido con el que compitió en coalición electoral,
puede fácilmente obtener la mayoría absoluta de escaños en el Congreso. Pasamos a la siguiente, por favor. En estas elecciones, además, perdió su registro el partido Asociación por la Democracia Colimense, un partido político local que surgió en el 2003 y que, de acuerdo a sus documentos básicos, podemos señalar que es un partido de derecha, un partido muy conservador, que hace énfasis en la necesidad de recuperar los valores y las tradiciones que, según el propio partido, se han venido perdiendo en la sociedad colimense. Obtuvo para los ayuntamientos únicamente el 0.43% de la votación y para el Congreso local el 1.36%, cuando la ley electoral establece que al menos el 2% es necesario para poder mantener el registro. Sin embargo, y a pesar de que su ideología es más bien de derecha, este partido se ha coaligado tanto al PAN como al PRD para las elecciones. En el año 2003, en la primera elección en la que compitió solo y obtuvo un diputado y 3 regidores. En las elecciones extraordinarias del mismo año, formó una coalición junto con el PRD y el Partido Acción Nacional frente al PRI, pero de nueva cuenta perdió la elección. En el 2005 se unió en coalición con el PAN, en el 2006 con el PRD, en el 2009 con el PAN de nueva cuenta y en el 2012 perdió solo, perdiendo el registro. Ahora en la siguiente lámina veamos los resultados de las elecciones federales dentro del Estado. Como puede verse, el PRI en coalición con el Partido Verde es el partido que obtuvo la mayor votación, seguido del PAN en las 3 elecciones federales, para presidentes, senadores y diputados. El segundo lugar lo obtiene el PAN y el tercero el Movimiento Progresista, que unió a los 3 partidos de izquierda. Por tal motivo, el PRI consiguió las 2 senadurías que corresponden al Estado y al PAN la senaduría de primera minoría. Los otros 2 partidos no consiguieron representación alguna a nivel federal. Cabe destacar que la votación para presidente en el caso de la coalición Movimiento Progresista fue considerablemente superior, como puede verse en la gráfica, que la votación que obtienen los candidatos de esta coalición para otros cargos. Esto se logró mediante restarle votos a los demás partidos. En todos los demás esta relación es inversa. En todos los demás los candidatos al Congreso obtienen más votos que su candidato a la presidencia. Pero esta relación es más marcada en el caso de la coalición Compromiso por México del PRI y el Partido Verde. Pues como puede verse, el porcentaje de votos que obtiene el candidato Enrique Peña Nieto para la presidencia, obviamente, en comparación con la que tiene para el Congreso, es mucho menor que la relación que se observa en los otros casos. Los candidatos a diputados de esta coalición obtienen 3.31% más votos que la que obtiene el candidato a la presidencia. Y en el Senado esta diferencia es de 6.05%, es la diferencia más marcada en relación con los demás. Como puede verse, una buena parte de los colimenses votó por Andrés Manuel, pero no por los candidatos a otros cargos de la coalición que lo postuló. Sin embargo, no existió un efecto de arrastre de la figura de Andrés Manuel hacia los otros candidatos de la coalición por la que estaba compitiendo. No obstante, aún así es el partido que obtiene el tercer sitio en todas las elecciones, ¿no? Es una relación, digamos, débil y minoritaria, ¿no? Pasamos, por favor, a la siguiente gráfica. Ahora, estos fueron los resultados, perdón, la anterior. ¿Cuál es la anterior? Bueno, sí, está bien, entonces. Ahora vamos a ver las tendencias de votación en el estado de Colima. Ya vimos que el PRI es el partido que obtiene más votos, seguidos del PAN y luego del PRD, ¿no? En la siguiente gráfica aquí sumé toda la votación que obtuvieron los partidos, los 3 principales partidos, el PRI, PAN y PRD, para la elección del Congreso local. Desde el año 2000, año en que se cambió la forma en que se elegía este órgano. Como puede verse, en todos los años el PRI tiene una votación mayoritaria, siempre tiene más del 40% de la votación. El PAN siempre se ubica en segundo lugar, siempre obteniendo más del 30% de los votos, a pesar de que en el 2006, en una elección cerrada, obtuvo más del 40% de los mismos. Y el PRD siempre obtiene una votación minoritaria y más bien volátil, porque en el año 2000 logra obtener 14.56% de los votos, pero en el año 2009 apenas obtiene el 2.7%, siempre tercer sitio de la votación, ¿no?
Bueno, estos resultados se han traducido lógicamente en la configuración del Congreso local. En la siguiente lámina se muestra la manera en que se ha conformado el órgano legislativo del Estado de Colima. Como puede verse en la gráfica, el PRI siempre obtiene más diputados que todos los demás partidos. Es más, casi en todos los años mantiene la mayoría absoluta, que serían 13 diputados. Únicamente en la 55 legislatura obtiene uno menos, y en esta elección también obtuvo menos de la mayoría absoluta, obtuvo solo 11, pero como ya lo señalé, en una eventual alianza con el partido Nueva Alianza, partido con el que compitió coaligado en esta elección, se puede conseguir esa mayoría, ¿no? El PAN siempre se mantiene en segundo lugar y los demás partidos en una relación muy minoritaria con respecto a los dos mayoritarios, ¿no? En el caso de los ayuntamientos, que se muestra en la siguiente lámina, también se nota el predominio del PRI. Sin embargo, aquí hay una relación, digamos, de alternancia en varios de ellos, en varios de los municipios del Estado, con el Partido Acción Nacional. Varios de ellos han sufrido alternancia política. En esta elección, por ejemplo, los municipios o los resultados que están con negrita son los municipios que considero son más relevantes, dado que concentran la mayor cantidad de población en el Estado. Ahí se puede ver, por ejemplo, en 3 de ellos se vivió un proceso de alternancia. En el municipio de Manzanillo, el municipio más poblado, perdió el PRI y el PAN recuperó el gobierno. En el municipio de Tecomac perdió el PAN y de nueva cuenta regresó al PRI. Y lo mismo sucedió en el municipio de Villa de Álvarez. Y también otra cosa que vale la pena resaltar de esta elección es que el PRD por primera vez en su historia consiguió un municipio, Cuauhtémoc, que es un municipio que tiene el 4% de la población, pero es relevante porque es la primera vez que un municipio, aparte del PAN y del PRI, obtiene representación en los municipios a partir del año 94, que es el año en que por primera vez un municipio del Estado es gobernado por un partido político distinto al PRI. Y bueno, ahora nada más me queda señalar algunas conclusiones básicas de este breve estudio. Si pasamos a la siguiente gráfica. La primera sería que los resultados de esta elección confirmaron las tendencias de votación que se observan en Colima desde hace varios años, en donde el PRI es el partido más importante, seguido del PAN, y el PRD en un lejano tercer lugar de preferencias y de cargos de elección popular, ¿no? En la elección presidencial, Andrés Manuel López Obrador logró una proporción de votos mayor que la que obtuvieron los candidatos para otros cargos de la coalición que lo postuló. Esto se logró arrebatarle de votos a todos los demás partidos, pero de forma más marcada en los de la coalición Compromiso por México, PRI y Partido Verde. No obstante, aún así, esta fue la que más votos, esta coalición PRI-Verde, más votos consiguió para todas las elecciones federales en Colima. Luego, el Congreso local está casi siempre dominado por el PRI, partido que obtiene regularmente la mayoría absoluta de escaños. En esta elección, no obstante, consiguió solo 11, por lo que necesita 2 votos más para poder formar mayoría y poder gobernar. En los ayuntamientos se ha observado En los ayuntamientos se ha observado una dinámica similar. El PRI consigue gobernar la mayoría de ellos, el PAN logra otros tantos, y en este año por primera vez un tercer partido, el PRD, logra gobernar uno de ellos, Cuauhtémoc, aunque es un municipio sin considerable peso poblacional. Y eso sería todo por mi parte. Gracias. Gracias a Jorge Gerardo Flores. Y seguimos entonces ahora con la presentación correspondiente a Guerrero, a cargo del consejero electoral Raúl Calvo Barrera. Él es politólogo por la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la UNAM, tiene una maestría en Derecho Electoral por la Universidad Americana de Acapulco y actualmente es consejero electoral en el Instituto Electoral del Estado de Guerrero y preside la Comisión de Capacitación Electoral y Educación Cívica. Gracias. Gracias, buenas tardes a todas y a todos. Un placer estar en este seminario compartiendo la mesa con tan destacados académicos y funcionarios electorales. Voy a referirme rápidamente al caso Guerrero y comenzaré con lo siguiente. En el proceso que acaba de concluir para elegir ayuntamientos y diputados 2012 en el estado de Guerrero tuvimos varias innovaciones. Una primera tiene que ver con la aplicación de una nueva redistritación en el estado. Si pasamos a la siguiente, por favor. Esta mapa de Guerrero es de el mapa electoral
de la distritación de los 28 distritos electorales que tiene Guerrero, que se comenzó a aplicar a partir de 1992 y hasta la elección de gobernador de 2011. Entonces, como ven, 19 años, bueno, varias estas elecciones en donde el mapa electoral geográfico fue el que estamos percibiendo. Así que casi 20 años es donde hubo, por supuesto, muchos problemas ya en términos de la representación que debe haber entre los diputados y las personas que representan a los habitantes de esta entidad, y por lo tanto sí había varios problemas. Si pasamos a la siguiente lámina, por favor, nos podemos dar cuenta, miren ustedes ahí en la diapositiva, que había distritos electorales donde habían sobrepasado el máximo permitido por distrito electoral. La media electoral es de 111,000 habitantes, y como ven ustedes, de acuerdo con esta distritación que se utilizó todavía para la elección de gobernador del 30 de enero de 2011, había ya distritos que sobrepasaban esta media, y había distritos también en donde, al revés, había el mínimo permitido por población, tenían todavía muy baja población. De esta manera, había, por ejemplo, el distrito 12 de Zihuatanejo, en donde teníamos una población de 187,994 habitantes, y por lo tanto estaba sobrepasado en 68.97%. Y teníamos distritos como Guamustitlán, un distrito de la montaña de Guerrero, en donde teníamos un grave problema porque menos 50.66%. Entonces, como ven, de diferencia, cuando los estándares nos indican más o menos 15% que debe estar sobrepasado o no de la media que nos interesa para efectos de obtener una representatividad más o menos homogénea de la población en los espacios legislativos. Si pasamos a la siguiente, esa es ahora, a partir de esta elección, el nuevo marco electoral. Seguimos conservando los 28 distritos electorales, pero sí ya hay un equilibrio poblacional importante. Y bueno, enseguida pasaríamos a la diapositiva siguiente, por favor. Este fue el resultado electoral de la distribución del poder municipal en la elección del 1 de julio de 2012. Como ven, Guerrero es un estado eminentemente bipartidista, a diferencia de los casos que nos plantearon los compañeros de Campeche y Colima. Aquí los partidos que predominan son fundamentalmente el PRI y el PRD. Los demás partidos tienen una escasa presencia, lo vemos aquí en la imagen. Claro, Movimiento Ciudadano, a través de Luis Walton, el ex líder del partido Movimiento Ciudadano, antes Convergencia, obtuvo la alcaldía de Acapulco. Como ven, es en el mapa, el municipio naranja es Acapulco de Juárez. Y fundamentalmente, repito, se reparten el poder municipal tanto el PRD como el PRI. Aunque también hay zonas, los municipios que están en color rojo, por ejemplo, el Partido del Trabajo obtuvo por primera vez un municipio importante en la entidad, como es Tlapa de Comonfort, la zona de la montaña de Guerrero, y otros partidos como el Partido Verde obtuvo importantes triunfos en municipios de la Costa Chica de Guerrero, Tecuanapa, Ayutla de los Libres, la zona donde imperó la guerrilla en los años 70, y también el Partido Verde obtuvo el triunfo en un municipio de Tierra Caliente. Por su parte, el PAN obtuvo Coajinicuilapa, que es uno de los municipios limítrofes con Oaxaca y en la Costa Chica, y también obtuvo Tetipac, que colinda con el Estado de México, y otros municipios también de menor importancia económica y política. Pero como ven, si ustedes revisan el mapa, nos daremos cuenta que persiste esta predominancia de dos partidos en el escenario regional. La siguiente, por favor. Aquí están los datos duros. Por ejemplo, el Partido Acción Nacional obtuvo 4 municipios, el PRI 28, el PRD 42, PT 2, Verde 4, Movimiento Ciudadano 1, la joya de la corona, decimos nosotros en Guerrero, el municipio de Acapulco de Juárez,
y son los 81 ayuntamientos que conforma el estado de Guerrero. Están los porcentajes ahí. En primer lugar el PRD con el 51.85% de los ayuntamientos, y en segundo lugar el PRI con el 34.56%, y un empate entre PAN y Partido Verde en el tercer lugar con el 4.94% de los espacios municipales. Bueno, aquí hice rápidamente los datos en materia de síndicos, más o menos es similar el dato, y en materia de regidores, que sería la siguiente, ¿está bien ahí? Vemos los números en cuanto a los 588 regidores que tiene el estado de Guerrero. Pasaríamos a la siguiente tabla, ahí está, donde lo hemos dividido por género, cuántos hombres y cuántas mujeres en el cargo de presidente municipal, por ejemplo, y lamentablemente, hay que decirlo, el 95.06% son hombres contra solamente el 4.94% de mujeres. En este caso son dos presidentes municipales por parte del PAN que obtuvieron el triunfo, y dos por parte del Partido de la Revolución Democrática. Donde la situación mejora es en el caso de los regidores, las regidoras. Aquí hay 333 regidores y 255 regidoras, y más o menos, digamos, es un balance de 60-40%. La siguiente sería los ayuntamientos ganados por partido político en 2008 y 2012. Y aquí lo que vemos de estos datos duros es otra vez la predominancia de PRI y PRD. Sin embargo, como ustedes pueden ver, hay un viraje en las preferencias electorales. Hubo un realineamiento electoral de 2008 a 2009, donde se transfirieron votos hacia fundamentalmente el Partido de la Revolución Democrática, y en la actualidad hay 42 ayuntamientos gobernados por el PRD, 28 por el Partido Revolucionario Institucional. La siguiente, por favor. En el caso de los distritos de mayoría, vemos que en 2008 hubo un empate entre estos partidos políticos. 13 distritos de mayoría por parte del PRI y 13 por parte del Partido de la Revolución Democrática. En el caso del 2012, los resultados electorales arrojaron una situación distinta. El PRD por primera vez en su historia obtuvo 20 distritos de mayoría por solo 6. Del PRI, la peor derrota en caso del Partido Revolucionario Institucional en materia de espacios legislativos que haya obtenido a lo largo de este periodo de competitividad electoral a partir de 1989, cuando apareció el PRD en el escenario regional del estado de Guerrero. En la integración del Congreso del Estado, ahí están los datos duros. Como ustedes pueden ver, el PAN obtuvo el 9.03% de la votación, y en el Congreso tiene el 6.52% de la representación parlamentaria. En el caso del PRI, con el 27.51% de la votación emitida, tiene el 28.26% del espacio legislativo. El PRD, con el 32.14% de votación, obtiene el 43.47%, de tal manera que aquí el PRD es muy clara la sobrerepresentación que tiene en la Cámara de Diputados de Guerrero. El PT, con el 4.92%, tiene el 4.34% del espacio legislativo. El Verde, con el 8.26%, obtiene el 6.52%. Movimiento Ciudadano, el 8.14% de la votación, y con el 8.69% del Parlamento guerrerense. Y el Partido Nueva Alianza, con el 3.16%, obtiene el 2.2% del espacio legislativo. Como ven, aquí el Partido Nueva Alianza se encuentra subrepresentado en términos significativos respecto a las demás, a su votación obtenida en este proceso electoral. Aquí hay dos situaciones importantes en términos también de la composición por género en el Parlamento guerrerense. Como ustedes pueden ver, hay 37 hombres y 9 mujeres, lo que más o menos es 80-20 la distribución en el caso del estado de Guerrero. Y todos los partidos alcanzaron o pasaron el umbral del 2.5% que requería la ley electoral para poder obtener
cuando menos un diputado. Así que todas las fuerzas políticas, en este caso los 7 partidos con registro nacional, obtuvieron cuando menos una curul en el Parlamento de Guerrero. Rápidamente voy a referir al análisis de los resultados electorales. Se confirma el bipartidismo histórico imperante en Guerrero, PRI-PRD, aunque el triunfo de Luis Walton, ex líder de Movimiento Ciudadano, pluraliza el escenario regional de Guerrero. Es la cuarta ocasión y finalmente, ahora sí, después de 4 intentos, o de 3 intentos, obtuvo Luis Walton la victoria en Acapulco. De 2008 a 2012 se ha producido un realineamiento general, cuyo beneficiario ha sido el PRD, al obtener el triunfo en la mayoría de los ayuntamientos y distritos de Guerrero. Fíjense ustedes, una primera ola de preferencia electoral del PRD en 2005, donde obtuvo 40 ayuntamientos y 18 distritos, seguida de la alternancia hacia el PRI en 2008 y el viraje otra vez hacia el PRD en 2012. En esta elección habría que ponderar el peso específico que tuvo el voto de arrastre del abanderado presidencial del PRD en las elecciones locales. De los 8 municipios que concentran el 50% de la población estatal, es decir, aproximadamente 1.669.000 habitantes en 2010, de acuerdo con el Censo de Población y Vivienda, Movimiento Ciudadano gobernará Acapulco, que cuenta con 790.000 habitantes, y el otro 25% estará bajo la responsabilidad del PRI en municipios como Chilpancingo, Chilapa, Zihuatanejo, Taxco y Coyuca de Benítez. Por parte del PRD, un municipio importante es Iguala de la Independencia, y el Partido del Trabajo, como yo les decía, por primera vez obtiene el triunfo en Tlapa, la zona de la montaña de Guerrero. Entonces, la mayoría de los municipios urbanos serán gobernados por el PRI, con excepción de Acapulco, y Iguala, también, que es zona norte, que será gobernado por el PRD, y Tlapa, decíamos, en la montaña. Respecto a la equidad de género, se mantiene el número de presidencias ganadas por mujeres, 4, respecto al 2008, pero se da un salto muy importante en el aumento del número de regidoras. En 2005 hubo apenas 20 regidoras, en 2008 la cifra llegó a 105, y en 2012 alcanzó las 255 regidoras, lo que permite un mejor equilibrio por género en los cabildos municipales. Este fenómeno se debe fundamentalmente a que los partidos en esta elección procuraron una integración paritaria de las listas de regidores de representación proporcional. De los 8 distritos urbanos de Guerrero, el PRD ganó en 6 y en 2 Movimiento Ciudadano, en coalición con el PRD y el PT. Para el PRD, los distritos ganadores fueron en Chilpancingo, el distrito 1 y el 2, así como el 3, el 6 y el 7 de Acapulco, además del 22 de Iguala, mientras Movimiento Ciudadano obtuvo los distritos 4 y 5 de Acapulco, que es la franja costera, ahí donde está la avenida Miguel Alemán. En esta parte es la zona eminentemente urbana de Acapulco de Juárez. En varias zonas de Guerrero se registró el voto cruzado, hay que decirlo, particularmente en la región centro con la capital Chilpancingo, ya que los 2 distritos de mayoría fueron ganados por el PRD, aunque con candidatos provenientes de las filas del PRI, y el ayuntamiento fue ganado por el priista Mario Moreno Arcos. Hay que decir que Chilpancingo es eminentemente priista, nunca se ha dado la alternancia en la capital del estado de Guerrero. Así como también se dio el voto cruzado en Chilapa de Álvarez, donde ganó el PRI la alcaldía, pero perdió el distrito, y en Zihuatanejo lo mismo, ganó el PRI la presidencia municipal, pero perdió el distrito 11. Debido a que fue la primera elección coincidente de la época competitiva, la participación electoral llegó al 59%, todo un récord en los procesos anteriores, donde se había pasado de un 51%, 52% de la votación, pero nunca se había obtenido una alta tasa de votación como fue en esta elección coincidente del 2012, al llegar al 59% de la votación emitida. ¿Qué más podemos decir sobre el caso Guerrero? Que con el triunfo hegemónico de la izquierda en Guerrero se afianza el gobierno unificado. Además, el PRD con sus aliados de izquierda, solamente con los votos del PT y de Movimiento Ciudadano, con esos votos, tiene la mayoría necesaria para
obtener o para aprobar iniciativas de ley, pero ojo, también tiene la posibilidad de reformar la Constitución, porque en el caso de Guerrero solamente se necesita la mayoría absoluta para poder modificar la Constitución de Guerrero, y también se requiere la mayoría del voto de los cabildos municipales para poder hacer modificaciones, adiciones y reformas a la Constitución de Guerrero. Por lo tanto, tiene el PRD en esta oportunidad la posibilidad de, por sí solo, repito, con sus aliados del PT y de Movimiento Ciudadano, reformar la Constitución de Guerrero y también, por supuesto, aprobar las leyes ordinarias. Y por otro lado, si al PRD se le unieran todas las fuerzas políticas, incluido el PAN y el Partido Nueva Alianza, en el Congreso, necesitaría solamente un voto de un diputado del PRI o del Verde para tomar decisiones importantes, como por ejemplo el nombramiento de los magistrados del Poder Judicial. Por lo tanto, entonces los partidos con menos fuerza en el Congreso pueden llegar a tener un poder de veto o de chantaje sumamente significativo, y también, claro, algunas fracciones del partido predominante. Como ven, estos son a grandes rasgos las pinceladas de lo que ocurrió en el proceso electoral que acaba de concluir en el estado de Guerrero. Muchas gracias. Bueno, muchas gracias a Raúl Calvo por la presentación del estado de Guerrero, y ahora pasamos con nuestros últimos dos ponentes. En el caso del Estado de México, como es más grandote, entonces necesitamos a dos ponentes en ese sentido, pero bueno, está primero el doctor Aldo Muñoz. Él ha sido profesor investigador en la Universidad Iberoamericana y en Flaxo, es doctor en Ciencia Política por la Universidad de Salamanca, es miembro del Sistema Nacional de Investigadores, y su más reciente publicación es Democracia Reprobada, Elecciones Presidenciales del 2006, editado por la Universidad Iberoamericana y la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla, y actualmente es investigador en la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la Universidad Autónoma del Estado de México. Gracias. Pues muchas gracias a todos por su asistencia, muchas gracias al consejero Juan Carlos Villarreal. Bueno, este trabajo lo comparto con el profesor Ramiro Medrano, que nos acompaña en el público, y básicamente es una investigación que, digamos, se pregunta a grandes rasgos qué hacen o qué necesitan los partidos para ganar elecciones municipales, y qué hacen o qué necesitan los partidos para retener el gobierno municipal en elecciones subsiguientes una vez que son gobierno. Y bueno, hay digamos una serie pues, de premisas que se descartan, pero bueno, se ponen de manifiesto, y es, por ejemplo, algunos dicen el liderazgo local, otros pueden decir la compra y coacción del voto, otras tiene que ver, digamos, con la acción del gobierno, y así sucesivamente. Nosotros hemos decidido descartar estas hipótesis, incluso descartamos la hipótesis de la elección coincidente o la elección concurrente, como ustedes lo quieran mencionar, y centramos nuestra observación o la orientación del análisis en el peso de los liderazgos nacionales, eso sí, en elecciones coincidentes. En el Estado de México, como sabemos, pues las elecciones municipales y las de diputados locales son al mismo tiempo que las elecciones federales. Y luego hay otro elemento en el que, digamos, puede haber ciertas dudas sobre el peso que tiene, digamos, para los partidos de oposición que un gobierno distinto esté a cargo del Ejecutivo Estatal. Eso, digamos, pues sí afecta, pero igual lo dejamos como hipótesis secundaria y decidimos seguir privilegiando la hipótesis del arrastre en elecciones nacionales. Y bueno, otras dos premisas. En la elección presidencial, el peso fundamental lo lleva el candidato de cada partido, para bien o para mal. En la elección intermedia, el peso del arrastre lo lleva la etiqueta del partido, igualmente, para bien y para mal. Y en esos términos, pues encontramos, digamos, algunas cosas muy interesantes que justamente son las que se exponen. Lo primero, en la lámina, no aparece, ¿verdad? Sí, en esa.
Municipios gobernados por partido del año 2000 a 2012, que es cuando se hace, digamos, se corre la base de datos que estuvo a cargo del profesor Ramiro Medrano, observamos que el PAN ha ganado de un total de 621 elecciones, solo 110, es decir, el 18%. El PRI, el 62%, es decir, 382 elecciones, el PRD 104, el PT 16, Convergencia 8, y bueno, algunos otros, una elección. Digamos, esto ya es sintomático de las dificultades que implica para los partidos de oposición al PRI convertirse en alternativa. Bueno, se puede también pensar en que otra forma de convertirse en alternativa, como ha ocurrido también, es a través de la cooptación de líderes locales en el ámbito municipal. Es decir, cuando el PRI se cinde en algunos municipios, el PAN o el PRD terminan beneficiados, bien por la escisión o bien porque esa escisión se convierte, digamos, en una posibilidad de triunfo cuando el candidato escindido pues se presenta en las filas de los otros partidos. Ahora, vamos a verlo digamos, en términos comparativos de cómo digamos, los partidos han mantenido o han conservado el gobierno municipal digamos, en el periodo que estamos analizando. Y bueno, el PAN en el año 2000, y ahí, digamos, noten la diferencia, gana 30 municipios, es decir, el efecto Fox tiene cierto peso. Vean el caso del PRD. En el año 2006, como nunca, el PRD gana 40 municipios. Y ahora vean, por ejemplo, en el caso del PRI, las elecciones del año 93, las elecciones del año 2012, gana 93 municipios. Son tres figuras nacionales, Vicente Fox, Enrique Peña y López Obrador, que a todas luces, digamos, tienen un peso significativo en el comportamiento electoral en los municipios. Vean, por ejemplo, en el caso del 2006, cuando Madrazo es el candidato presidencial del PRI. El PRI gana solamente 54 municipios. Ahora, es una cosa interesante, pesa más la etiqueta del PRI como instituto político en el 2003 y demerita más en términos de votos la presencia de Madrazo, por lo menos en el Estado de México, en el 2006. O sea, la diferencia es de 20 municipios o poquito menos, ¿no? Y bueno, observen, por ejemplo, el caso del 2012, en el caso del PAN, solamente ganan 16 municipios del Estado de México, y por supuesto pierde lo que se conoce como el Corredor Azul, y el PRD pues ya había perdido en la elección de 2009 lo que se conoce como el Corredor Amarillo. Es decir, las maquinarias partidistas, tanto del PAN como del PRD, o bien están en proceso de formación, o bien están en proceso de maduración, o bien dependen sustantivamente de un liderazgo nacional fuerte que les garantice cierta cantidad de votos en lo que se conoce como el voto de arrastre. Ahora, podemos pasar al nivel de competencia por municipios gobernados por partido. Y bueno, observamos, digamos, a grandes rasgos, siempre a grandes rasgos, que donde la competencia es baja, es decir, por menos de 10 puntos, el PAN apenas puede ganar 14 municipios en el año 2000. Conste que hay una figura nacional importante que es Vicente Fox, y donde la competencia es baja, en el año 2012 gana 6 municipios, es decir, 6 de 125. En el caso del PRD, hablando, digamos, de su momento más importante, que es el 2006, donde la competencia es baja, alcanza a ganar 14 municipios. Y bueno, vean que donde la competencia es alta,
el PAN apenas en su máximo histórico gana 11 municipios y el PRD en su máximo histórico gana 11 municipios en donde la competencia es alta. Digamos, insisto, podemos poner muchas hipótesis en el resultado, a reserva de que las comprobemos. Nosotros como investigadores no tenemos como la postura de ser Ministerio Público Electoral o cosa parecida. Digamos, simplemente cogemos los datos en el sentido de decir si es compra coacción del voto, si es digamos, son prácticas clientelares. Yo creo que eso es motivo de otra discusión o sería motivo de otra ponencia, pero lo cierto es que el peso de la figura, digamos, nacional es significativo en la obtención de triunfos para los partidos de oposición, incluido también en este caso el mismo PRI. Ahora, si revisamos en el caso de la población gobernada por partido político, vamos a observar también, digamos, un fenómeno, digamos, significativo. En el año 2005, tomando en cuenta el conteo general que se hizo por el INEGI y posteriormente el censo, el PAN gobernaba el 32% de la población del Estado de México, a propósito, obviamente, de los gobiernos municipales. El PRD el 23% y el PRI el 42%. Digamos, para 2012, el PAN solo gobierna el 3.9% de la población, el PRD el 3.2% y el PRI el 92%. Y nos volvemos a preguntar, ¿en qué momento un partido político, en general el PRI, el PAN o el PRD o algún otro, se pueden convertir en alternativa antes de una elección? ¿O en qué términos o cuáles son las condiciones en las que un partido puede retener el gobierno municipal antes de un proceso electoral? Son preguntas que la investigación está, pues, intentando responder. Perdón. A propósito de las premisas señaladas. Bueno, hay otra tabla de las alternancias municipales que también, digamos, nos da como algunas pistas de los problemas organizativos, de los problemas de movilización electoral que tienen los partidos de oposición al PRI en lo que respecta, digamos, a su capacidad de competir. Bueno, tenemos que en el año 2003, no se han corrido los datos del 2000 porque se hubieran estado los datos de 97 y bueno, ahí todavía tenemos algunas dificultades de recopilación. El PAN ya como etiqueta, es decir, sin la presencia de Vicente Fox, solo puede retener 18 de 30 municipios, y en el 2012, que es, digamos, el mayor de los contrastes, con una figura como Josefina Vázquez Mota, solo puede retener 12 de 14 municipios que gobernaba. Y bueno, es curioso que en el 2006, con Felipe Calderón como figura nacional, logra retener 22 de 24. Digamos, cosas interesantes, ¿no? El PRI, solo, digamos, como etiqueta, logra retener 27 de 69, en el 2000 solo 15, aquí sí pesa la figura de Madrazo en términos negativos, pero en el 2012 logra ganar, digamos, 23 de 96. El PRD, digamos, gana solo 18 de 23 y en el 2012 solo 5 de 9. O sea, sus condiciones para retener gobierno son más difíciles. Bueno, digamos, a grandes rasgos, no hay una conclusión todavía definitiva de estos números, pero podemos decir que, digamos, la institucionalidad tanto del PRD como del PAN, digamos, sigue en proceso, porque dependen mucho
de coyunturas, dependen mucho de personajes, dependen mucho, digamos, de alianzas coyunturales a nivel de la sociedad o a nivel de líderes políticos para ganar elecciones y más aún para mantener gobiernos. Es decir, entre más personalista sea un liderazgo en un partido, tiene más problemas de institucionalización y más problemas para convertirse en una alternativa más o menos estable. Yo creo que, digamos, en el nivel municipal se nota mucho más porque las maquinarias electorales necesitan, digamos, una mayor cercanía con la población y requieren, digamos, elementos, digamos, de convencimiento mucho más genuinos que la mera propaganda o que, digamos, la oferta general. Y en ese sentido, digamos, la maquinaria del PRI, quizá por el tiempo, quizá, digamos, por los arraigos en el ámbito local que tiene en términos de poder, por los arraigos en términos de la preferencia ciudadana, tiene más condiciones para que las personalidades no arrastren el voto, digamos, negativamente, y para que sí lo, digamos, lo diversifiquen o lo multipliquen en términos positivos. Y pues eso sería todo. Muchas gracias por su atención. Gracias al doctor Aldo Muñoz. Finalmente, también con el Estado de México, en la elección de este año, tenemos la participación del consejero electoral Juan Carlos Villarreal Martínez. Él es licenciado en Derecho por la Universidad Autónoma del Estado de México y realizó la maestría en Derecho Electoral en la Universidad de Jalapa, Veracruz, y concluyó el doctorado en Ciencias Sociales que impartió el Instituto de Estudios Legislativos, INESLE, con la Universidad de La Habana. Ha sido director general del Instituto Electoral del Estado de México y también director de partidos políticos en este mismo instituto. Y tiene un conjunto de actividades académicas, publicaciones en diversas instituciones, en la misma Universidad Autónoma del Estado de México, en la Universidad Iberoamericana y en la Facultad de Ciencias Políticas Sociales de la UAM. Imparte las asignaturas de Taller de Investigación, Sistema Político Mexicano, Análisis Político, Legislación Electoral en el Estado de México y Política Comparada. Y actualmente es consejero electoral de este instituto e integrante del comité académico del mismo. Muchas gracias. Bueno, muchas gracias, buenas tardes. Primero quiero felicitar a los ponentes que me han antecedido en uso de la palabra. Me llama particularmente la atención el trabajo de Guerrero, que viniendo de un consejero siempre es difícil dedicarse a organizar la elección y aparte analizar. Lo felicito por eso, y naturalmente a Colima y a Campeche agradecer sus intervenciones. Me voy a acercar un poco a lo que estuvo tratando el doctor Aldo Muñoz y parto de una experiencia propia en el instituto para hacer una investigación que mucho se debe no al perfil de investigador, sino a la inquietud que tiene uno en estas actividades siempre de dar o buscar explicaciones. Y esto comienza a partir de lo que vimos en la elección reciente con motivo de la concurrencia que se vivió, que como todos ustedes saben, viene de una reforma electoral. En la reforma electoral de 2007, y voy a tocar algunos temas, se tratan de lograr algunos objetivos. El primero, derivado del conflicto de la elección del 2006, es que los particulares ya no puedan contratar tiempo en radio y televisión. Y se hace la reforma para que el instituto administre los tiempos de todos los partidos políticos con unas reglas bastante singulares que ahorita voy a mostrar con algunos elementos y de alguna manera voy a poner en entredicho. Número dos, otra parte de la reforma pretende homologar los calendarios electorales justamente para evitar esta dispersión que se da en territorios y la coincidencia de elecciones siempre impulsada por los partidos políticos nacionales en favor de sus propias lógicas estructurales. Hay también una reforma que tiende a fiscalizar los recursos de mejor manera y solamente hago mención de estas que están vinculadas con lo que ha sido esta investigación y parte de un siguiente hecho. En la elección reciente, el municipio de Ciudad Nezahualcóyotl, que ustedes saben, fue una elección muy cerrada, en donde la diferencia hasta el momento se está dirimiendo por algo así de 1.600 votos. El número de votos nulos supera con mucho a la diferencia que se da en el resultado. A partir de los votos nulos entonces empezamos a advertir un fenómeno que luego se presenta
en todo el país y que lo podemos ver en la lámina que tienen ustedes al frente. ¿Qué podemos apreciar de este fenómeno? Y voy a empezar justamente con una descripción numérica, por lo que ya hace rato decían los participantes. Por citar el caso de Campeche, como ustedes pueden ver en el caso de Campeche, los votos nulos para la elección presidencial es de 2.6, mientras que para senador es del 9.5 y para diputado federal es del 6.48. En el caso de Colima, la elección presidencial tiene el 2.3 de nulos, senador del 3.52 y de diputado federal del 3.22. Para el caso de Guerrero es del 3.19 para presidente, 7.95 para senador y 6.78 para diputado federal. El caso del Estado de México, similar al de Colima, los votos nulos se ajustan a una media, 2.11, 3.7 y 3.7. Como ustedes pueden apreciar así a golpe de vista, algo sucedió en esta elección que provocó que las elecciones tuvieran unos rasgos asimétricos por lo que hace a la elección de diputados federales y de senadores. Hay estudios que permiten advertir que en el caso, por ejemplo, por citar uno de estos partidos, el PRI pierde entre la elección presidencial y la de diputados federales y senadores poco más de 1 millón de votos. Entonces lo que nosotros hicimos para el caso del Estado de México fue advertir el fenómeno y empezar a buscar explicaciones. Y lo que encontramos fue que en diversos municipios las diversas modalidades que estuvieron para postular candidatos explican buena parte del fenómeno, a diferencia de lo que se dio en el 2009. Ustedes recordarán que en el 2009 hubo una campaña de promoción que invitaba a los ciudadanos a anular el voto, una campaña a nivel nacional que realmente tuvo impacto en muy pocos estados, hay que también decirlo. Sin embargo, ahora que no hubo esa campaña, la cantidad de votos nulos fue mucho mayor. Y en algunos estados las cantidades son realmente de llamar la atención. Advierto casos, por ejemplo, como en la propia lámina que estamos viendo, Chihuahua, que en Chihuahua, mientras la elección presidencial los votos nulos son del 2%, en la de senador y de diputados es del 9%. Evidentemente aquí hay un fenómeno distinto. Lo mismo sucede en Guanajuato, que pasa del 2.98 en la presidencial al 9 para senador y 4.60 para diputado federal. Y digo, me acerco un poco a lo que ya ha desarrollado Aldo Muñoz por una explicación que parece una verdad de perogrullo, pero que vale la pena advertir para lo que voy a desarrollar a continuación. Evidentemente los partidos políticos hacen el diseño de sus campañas en función de la elección presidencial y no les importa nada las elecciones locales, y eso se puede advertir con los resultados. En la elección presidencial la cantidad de votos nulos es menor. Sin embargo, en las elecciones para senador y para diputados los datos son completamente distintos. Ya puse el ejemplo de un partido. Me llama la atención poderosamente los datos cuando, comparados con el Estado de México, se vuelve a presentar el mismo fenómeno. Les he señalado el caso de Ciudad Nezahualcóyotl, que la elección es muy cerrada y sin embargo el número de votos nulos parecen tener una explicación que a continuación voy a tratar de describir. Si vemos la siguiente lámina. Esta es la del Estado de México. Bueno, ustedes pueden advertir lo que les había dicho previamente. Los votos nulos en la elección federal tienen un comportamiento simétrico. Los votos nulos en la elección local tienen un comportamiento asimétrico. Primera explicación, ¿a qué se debe este fenómeno? Desde la óptica estrictamente del fenómeno local, se debe a que la legislación federal prohibió en la última reforma la transferencia artificial de votos. ¿Qué significa? Que se puede votar por todos los candidatos que vayan en una coalición y los votos se individualizan. Mientras que en el Estado de México y en otros estados de la República sigue existiendo la transferencia artificial de votos, que en otras palabras le permite a los partidos aliados con los partidos mayoritarios obtener votos que directamente no obtendrían. Bueno, esto pareciera un tema menor, sin embargo, para el fenómeno local explica parte del problema. En el caso particular de Ciudad Nezahualcóyotl, cuando uno ve el contraste entre la
elección federal y la local, lo primero que uno advierte es la diferencia tan sensible en los votos nulos. Y lo que tiene uno como consecuencia, como autoridad electoral, es que en este momento tenemos ahí guardadas las boletas en el auditorio, con una guardia de personas que está desde que fue el recuento de votos, y que no se ha ido pensando en que en esas urnas hay truco, cuando lo que no se ha explicado es que hay simple y llanamente, a mi juicio, un error del elector al depositar su voto. Y ahora empiezo las explicaciones. Si la legislación es diferente, en la legislación federal se suman los votos que van individuales, pues parece que no hay problema. Sin embargo, la estrategia de comunicación social del IFE avasalló a los locales. Y lo primero que dijo es, puedes votar por los que quieras y luego tu voto puede valer .33 para uno, .33 para otro. Ya uno empieza a hacer como que muecas, ¿no? Como que un voto se puede dividir entre .33, entre los... Bueno, así lo dijo el IFE. Otra de las cosas que dijo el IFE fue, el elector que no se preocupe puede tomar un plumón de su casa, una pluma, la de su preferencia, y puede ir a votar y puede tacharlo como quiera. Y en esa lógica nadie repara en que para los casos locales la legislación es diferente. Caso local. En nuestra legislación no se pueden presentar este fenómeno porque la coalición van todos los logos de un partido en uno solo. No se presenta, ahí no hay problema. El problema está cuando los partidos que van a una coalición nacional tienen una coalición distinta para diputados federales, otra coalición distinta para presidente municipal y otra coalición distinta para diputados o para alcaldes, que es el caso que nos ocupa. Solamente por darles algunos ejemplos, en el mismo Ciudad de Nezahualcóyotl, un ciudadano que vive en Ciudad de Nezahualcóyotl y que transita, porque toda su actividad la tiene el Distrito Federal, transita de su domicilio y resulta que en ese municipio hay 5 distritos federales y 4 locales. O sea, en el tránsito de su casa a su trabajo, ahí tranquilamente pudo ver distintas 9 fórmulas de postulación, multiplicadas por n número de partidos, sobrepuestas por la elección de ayuntamientos, que también fueron en coaliciones diferenciadas, con elección presidencial, diputados federales, diputados senadores, y adicionalmente colindando con el Distrito Federal, que también tenían ahí, en los límites, toda la campaña de los candidatos del Distrito Federal. La primera pregunta que uno debiera hacerse es, ¿este tipo de campañas a quién privilegia? Evidentemente a la elección federal y particularmente a la presidencial. Entonces resulta lógico que el ciudadano haya emitido un voto con la siguiente característica. En una elección concurrente los estados se ponen de acuerdo con el IFE para ver cómo se vota. Y se decidió en esta ocasión que se votara primero en la elección federal y luego pasaran a la local. En la elección inmediata anterior, 2009, fue al revés. Primero se votó en la local y luego en la federal. ¿Qué sucedió? El número de votos entre una elección y otra también fue distinto. Se pierde un porcentaje de votos porque el ciudadano se cansa de estar en la fila, ya no quiere participar, no le interesa. La vez pasada fue poco más del 2%, hoy similar. Pero ahora lo notable está en que el ciudadano venía de votar de la elección federal, en donde podía votar hasta 3 ocasiones por un partido, por un candidato. Y en la elección local, ese candidato iba, o esos partidos iban separados. Tenemos ahí una lámina que se puede advertir, si la traemos ahí, Caro, de los municipios. Bueno, se los voy a explicar, porque además lo tenemos estadísticamente. En todos aquellos municipios en donde compitió el PRD con el PT y con Convergencia separados, cuando iban juntos en la elección federal, en todos estos municipios el número de votos nulos crece significativamente. Es muy clara la estimación estadística contra el resultado. ¿Qué sucedió? Que simplemente el elector siguió votando como venía de la federal, cuando en la local iban con candidatos por separado. Y esto tiene una implicación práctica para el caso de los organismos electorales, y es donde yo quiero llamar la atención. Tiene una implicación práctica porque cuando la elección es muy cerrada, los rumores, los conflictos que puede desatar una elección cerrada pueden ir desde el tipo de decir que hubo manipulación, que se trampeó, que hubo conductas incorrectas o ilegales, cuando ciertamente hay una explicación más simple al alcance de la mano, pero que los actores políticos no reconocen.
Y esa explicación está íntimamente vinculada con la fórmula de postular candidatos. Entonces, primer fenómeno que yo describo aquí y que me parece vale la pena llamar la atención es el riesgo que significa para las elecciones concurrentes tener legislaciones francamente desfasadas. Parece que obliga a pensar en que los estados o nos ajustemos a la legislación federal o bien que se busque una fórmula distinta. Jalisco, que tuvo elección concurrente y que tiene la legislación igualita a la federal, no tuvo esos votos nulos como los tuvimos varios estados. Se explica por eso, porque claramente su reforma no permite la transferencia de votos nulos. Si a esto le agregamos el segundo elemento que quiero compartir con ustedes, que es la estrategia de comunicación social. ¿Qué hizo el IFE? El IFE privilegia la elección federal por encima de cualquiera de las locales. Solamente en el tiempo que tiene de transmisión la autoridad federal con respecto a los estados es simplemente avasallante, ¿no? Nosotros tenemos en precampaña un minuto en todas las radiodifusoras locales. En precampaña es otro minuto. Y si a esto le agregamos que en el caso local la elección federal arranca en abril, ya la campaña, y nosotros arrancamos hasta mayo, entonces en el calendario hay un desfasamiento de manera natural. Si a lo anterior se agrega que para mandar un spot de la autoridad local para que se transmita se tardan 15 días, entonces ahora imagínense ustedes cómo se puede contrarrestar una campaña nacional que le dice al ciudadano: usted puede llevar su plumón, el que quiera de su casa, o la pluma que quiera, y puede tachar como le venga en gana, cuando la legislación local dice lo contrario. Si se tacha más de un logo de los partidos que no van coaligados, pues el voto se anula. Entonces, ahí tenemos un problema real, tenemos un problema de fondo que tiene que ver con la coordinación. Si el Estado de México hubiera decidido impulsar una campaña para decirle al elector: oye, fíjate que lo que está diciendo el IFE no es correcto porque en el caso local no se puede, simplemente no pudimos haberlo hecho porque la autoridad federal mandó esos mensajes dentro del periodo final del proceso. Y nosotros estamos 15 días. Y si a esto le agregamos nuevamente la complicación que tiene el fenómeno conurbado, el 70% de nuestros electores están en la zona conurbada del Distrito Federal y los electores metropolitanos tienen todas las campañas federales y la colindancia con el Distrito Federal, resulta francamente complejo corregirlo. Conclusiones, solamente por referirme a estos dos fenómenos. Conclusión, me parece que en una nueva reforma electoral, así como se intentó que los calendarios se homologaran, hacer elecciones concurrentes, creo que se tendrían que homologar las legislaciones, porque en estados complicados o conflictivos como es el nuestro, Guerrero también lo es, donde hay una marcada alternancia y donde las competencias son realmente fuertes, el caso que nos ocupa, Ciudad Nezahualcóyotl, pues es del tamaño de un país de Centroamérica, o es del tamaño de un estado de la República, y por la importancia que tiene Ciudad Nezahualcóyotl, la diferencia de los votos nulos versus la diferencia entre el primero y el segundo lugar, no se corrigió con el recuento de votos, que venía también en la reforma del 2007. Cuando la diferencia entre el primero y el segundo lugar es menor, se puede pedir el recuento de votos. Se pidió, pero el recuento no resuelve el otro problema, que es la rumorología, la preocupación, las acusaciones respecto de lo que puede estar en las urnas. Y en las urnas, claramente, a mi juicio, hay una equivocación del elector, insisto, por el tema de la legislación. Concluyo, entonces, me parece que si se trata de homologar, tendríamos que homologar también las legislaciones. Y número dos, habría que repensar muy bien el tema de la estrategia de comunicación política que se tiene en las campañas. En la medida que se privilegia la elección federal, las elecciones locales simplemente no existen. El número de spots, la manera en cómo se hace la producción de spots, la manera en cómo se transmite, hace que los candidatos locales desaparezcan. Y yo como ciudadano, si tengo frente a mí 50 candidatos en un periodo de 60 días, difícilmente voy a alcanzar a distinguir algo. Y si además el modelo de comunicación privilegia los spots federales sobre los locales, me parece que tenemos una complicación mayor. ¿Qué han hecho otros países? Bueno, otros países lo que han hecho es como Paraguay o Uruguay, otros países de Sudamérica, el mismo día hacen precampañas. El mismo día sacan candidatos y el voto es obligatorio para todos los candidatos. Nada de que hay transfugismo por lo que vimos ahorita en Guerrero o que vimos en otros estados, ¿no?
en donde un candidato compite en un partido, se sale y luego compite con el otro y gana con el otro. Bueno, lo que ha hecho Paraguay es que en un mismo día hay elecciones internas en todos los partidos y todos votan. En un mismo día se eligen incluso a los dirigentes de los partidos políticos, se renuevan dirigencias en un mismo día. Y en un mismo día se hace la misma elección con las mismas reglas. Bueno, acá tenemos un fenómeno, y con esto concluyo. Lo que yo advierto, no por la investigación, por el tono que han adquirido las últimas actuaciones de los opinadores, es una nueva lógica centrista, ¿no? Hay democracia, sí, solo sí, en el Distrito Federal. Porque en el resto de la República se compran votos, se manipulan electores, las autoridades son corruptas, los órganos electorales son corruptos, y todos son corruptos menos nosotros, ¿no? Y hay democracia acá porque hay pluralidad, y resulta que la pluralidad comenzó en la periferia y concluyó en el gobierno federal. Si vamos a pluralidad y vamos a alternancia, bueno, pues hay que ver los resultados. Guerrero es un ejemplo, Veracruz es otro, el Estado de México es otro. Nosotros hemos convivido con gobiernos divididos desde el 1996 y se han podido formar los gobiernos sin ningún problema. Sin embargo, esta percepción que se tiene del centralismo puede provocar un riesgo. Ya en la reforma electoral del 2007, que tuvo efectos para el año siguiente, estuvo a discusión la creación del Organismo Nacional de Elecciones, algo que sustituya al IFE o que sustituya a los organismos locales. Esa discusión ya la escucho, ¿no?, en los ecos de la nueva disputa electoral, como que se va nuevamente a reavivar. Y me parece que cualquiera del modelo que se decida debiera en principio privilegiarse, a mi juicio, corregir estos fenómenos que se presentaron en esta elección. Uno, evidentemente el desfase que hay entre la fiscalización, la constancia de mayoría y la entrada en la toma del poder de los candidatos, que para el caso federal el IFE va a estar entregando los resultados de la fiscalización, si no me recuerdo, de acuerdo a la ley, hasta junio del próximo año. Hay por ahí un acuerdo que pretende adelantarlo, pero finalmente ya la elección está resuelta. En el caso local, con motivo de la última reforma, los alcaldes entran el 1 de enero del siguiente año. La fiscalización sí puede tener consecuencias, pero no es así en todos los estados. De hecho, no era así en mi estado. En mi estado antes entraban en agosto y los tribunales ya habían resuelto cuando la fiscalización no había concluido. O sea, a mi juicio, el tema de la fiscalización tiene que homologarse, el tema del acceso a los medios de comunicación, el manejo de los medios de comunicación. No digo que los partidos o los institutos compren tiempo, lo que digo es que deberían de prorratearse de mejor manera. Para los órganos locales es evidente que durante la campaña debiera privilegiarse los mensajes de los órganos electorales y luego de la campaña de los tribunales. Y aquí, en plena campaña, los tribunales tienen un juego, tienen un papel en medios que quizá no sea tan relevante. Quizá sea más relevante darles mayor tiempo luego de la elección. Y sin embargo, ahorita nos quitan el poquito tiempo que tenemos de transmisión. Igualmente, el tema de la calendarización y homologación de legislaciones, a mi juicio, me parece que es un tema pendiente y debiéramos entrarle para evitar todo este fenómeno que va aparejado con lo que ya mis compañeros han desarrollado. Este tipo de campañas pues deja a todos insatisfechos, ¿no? Los candidatos locales solamente les quedan bardas, espectaculares y gallardetes. No tienen ninguna posibilidad de aparecer en un medio electrónico. Y si lo tuvieran, ¿como para qué? ¿No? Si tienen un pequeñito espacio que no se repite. En cambio, la elección federal tiene todo montado sobre el candidato presidencial. Absolutamente todo. Si esa es la lógica, entonces habría que pensar en cambiar el modelo. Y entonces pues ya dedicarnos a privilegiar elecciones presidenciales con el costo que tiene cuando van a ser elecciones intermedias. Porque cuando hay elecciones intermedias concurrentes, se va a presentar el mismo fenómeno. ¿Qué va a pasar con aquellos estados que concurre elección de gobernador con diputados federales, diputados locales y ayuntamientos? ¿Allá quién van a privilegiar? Entonces, me parece que el modelo tiene que repensarse, no solamente por el bien de los órganos electorales, particularmente yo pienso en los ciudadanos. Va a ser muy difícil que un ciudadano elija racional, digamos, e inteligentemente sobre propuestas
si lo que se privilegian son mensajes y mensajes nacionales. Me parece que esos son los rasgos que yo encuentro. Por lo demás, a través de la página de internet seguramente van a encontrar los resultados de esta información. Yo solamente presenté unas láminas, pero ahí tengo mucho más y aprecio mucho su atención y buenas tardes. Muchas gracias al consejero Juan Carlos Villarreal. Y bueno, estamos sobre el tiempo, pero nos quedan unos minutos, 2 minutos para hacer algunas preguntas y respuestas. No sé si alguien tenga algún interés en profundizar algún tema. ¿No? Bueno, no, ¿verdad? Si no, entonces, pues quiero agradecer la participación de nuestros participantes. Bueno, a Susana Pech, quien envió su ponencia y que fue leída por Martín Faustino, a Jorge Gerardo Flores, a Raúl Calvo, a Aldo Muñoz y al consejero Juan Carlos Villarreal. Muchas gracias. Y les estamos dando unos obsequios. Gracias.